¿Qué pasaría si les dijera que un solo descubrimiento, guardado en bóvedas y comentado en salas de reuniones seguras, podría reescribir los libros de texto de física, historia y nuestro lugar en el universo? Y si no se tratara de un ¿qué hubiera pasado si?, sino de una realidad documentada, respaldada por datos de radar, testimonios jurados de observadores capacitados y las contradicciones internas de los propios gobiernos. No hablamos de una teoría. Hablamos de un hecho. Los fenómenos aéreos no identificados, FANI, son reales. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, lo ha declarado inequívocamente. Pero aquí está la verdad mucho más contundente que no abordarán, que son. Esta es la historia del descubrimiento que los gobiernos se niegan a explicar. Una historia no de puntos borrosos en el cielo, sino de objetos sólidos que desafían las leyes conocidas de la inercia y la aerodinámica. Una historia de un secretismo tan profundo que ha perdurado durante generaciones. Vamos a dejar atrás la pregunta de «sí» y adentrarnos en la aterradora y emocionante pregunta de «¿qué?» y por qué quienes ostentan el poder creen que no puedes con la respuesta. La música sube ligeramente de volumen y luego se convierte en un sutil zumbido de fondo. Empecemos por despojarnos de décadas de bagaje cultural. El término ovni está deslucido. Evoca imágenes de hombrecitos verdes y titulares sensacionalistas. El término moderno, utilizado por el Pentágono, es fenómenos aéreos no identificados. Es una frase clínica y depurada diseñada para invitar a una investigación seria. Y los datos más creíbles no provienen de una carretera desierta a medianoche, provienen de los conjuntos de sensores más avanzados y los observadores mejor capacitados del planeta, aviadores militares. Considere el ahora famoso incidente del Nimitz de 2004. Durante días, el USS Princeton, parte del grupo de ataque del portaaviones Nimitz, rastreó objetos anómalos en su avanzado radar SPY-1B. Estos objetos descendían desde altitudes superiores a los 80,000 pies, cerca del espacio, para flotar a solo 50 pies sobre el océano en cuestión de segundos. Una velocidad de descenso imposible para cualquier aeronave conocida sin incendiarse o desintegrarse. El comandante David Fravor y el teniente comandante Jim Slate fueron enviados en sus F-18F Super Hornets para interceptarlos. Lo que presenciaron no fue una luz distante. Era un objeto blanco y oblongo, de unos 12 metros de largo, sin alas, rotores, superficies de control ni columna de escape visibles, un tic-tac. Flotaba sobre aguas agitadas, como si interactuara con algo bajo la superficie. Mientras Fravor descendía en una aproximación táctica controlada, el objeto imitó su maniobra y, de repente, aceleró con una velocidad y agilidad incomprensibles. Según lo describió, era como una pelota de ping-pong rebotando en una pared. Había desapareciendo tanto de la vista visual como del radar, solo para reaparecer momentos después en el punto de encuentro preestablecido de la flota, un lugar conocido como el punto Cap, a 60 millas de distancia. Esto sugiere no solo una velocidad increíble, sino también anticipación o acceso a datos militares cifrados. Esto no es una anécdota. Es un evento multisensor. El objeto fue visto visualmente por 4 pilotos altamente entrenados. Fue rastreado por el sistema de radar naval más sofisticado del mundo. Fue grabado en una cápsula de objetivos Sapphire. Y la consecuencia fue una recuperación coordinada de datos, con discos duros del Princeton y los aviones supuestamente incautados por individuos desconocidos, vestidos de civil. Ahora, avancemos rápidamente a los incidentes de la costa este de 2014 a 2015. Durante meses, los pilotos del grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt informaron encuentros diarios con objetos que llamaban el Gimbal y el Go Fast. Estos no fueron eventos únicos, se convirtieron en un peligro rutinario, casi predecible. El teniente Ryan Graves, piloto de F-18 con más de una década de experiencia, declaró que estos objetos aparecían en sus áreas de entrenamiento, permaneciendo estacionarios contra vientos de 120 nudos, y luego aceleraban a velocidades supersónicas. Carecían de propulsión visible, de señal térmica infrarroja en el sentido habitual, y operaban con total impunidad en el espacio aéreo militar restringido.
La publicación por parte del Pentágono de estos 3 vídeos, FLIR, Gimbal y GoFast, no fue un gesto de transparencia. Fue una admisión forzada por filtraciones. Pero en esa admisión yace una verdad crucial: la Marina de los Estados Unidos, después de un análisis riguroso, no pudo identificar estos objetos. Estaban, y siguen, sin identificar. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si la única superpotencia del mundo, con un presupuesto de defensa mayor que el de las siguientes 10 naciones juntas, no puede explicar lo que sus propios pilotos ven todos los días, que ha descubierto que no se atreve a decir. Para comprender la profundidad del secretismo, debemos ir al rastro documental. Los gobiernos mienten, los documentos, una vez desclasificados, cuentan una verdad más fría y permanente. Nuestra historia moderna no comienza en 2004, sino a finales de la década de 1940. El proyecto SIN de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1947, concluyó que algunos ovnis representaban naves espaciales interplanetarias. Este hallazgo fue tan impactante que fue inmediatamente suprimido. Su sucesor, el proyecto Grash, 1949, no se encargó de investigar, sino de desacreditar, una campaña de relaciones públicas para reducir la preocupación pública. Esto sentó las bases: investigar internamente, desestimar públicamente. Luego vino el proyecto Libro Azul, 1952 a 1969. Públicamente, fue el estudio oficial sobre ovnis. Su conclusión fue que la mayoría de los avistamientos eran explicables y ninguno representaba una amenaza. Pero enterrados en sus propios archivos hay más de 700 casos, etiquetados como no identificados. Más reveladoras son las opiniones clasificadas de quienes lo dirigieron. En un memorando de 1969, el mayor Héctor Quintanilla, el último director del Libro Azul, escribió en privado que un pequeño porcentaje de los casos representaban incógnitas tecnológicas, que eran de extremo interés para las agencias de inteligencia y que fueron desviados por completo del libro mayor del Libro Azul. La verdadera investigación siempre estaba ocurriendo en otro lugar. El panel Robertson, 1953, convocado por la CIA, no estudió los ovnis, estudió el problema ovni. Su recomendación secreta era utilizar los medios de comunicación, las escuelas e incluso Disney para desacreditar y despojar a los ovnis de su estatus especial, reducir el interés público y permitir su estudio clandestino, lejos de miradas indiscretas. Esta era una política formal, sancionada por el Estado, de condicionamiento social para la incredulidad. En 2017, el New York Times rompió el silencio oficial con la revelación del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ATIP. Este no fue un proyecto secundario menor. Fue un programa del Pentágono de $22 millones, administrado desde el 5º piso del anillo C del Pentágono, bajo la supervisión del subsecretario de Defensa para Inteligencia. Su director, Luis Elizondo, un oficial de inteligencia de carrera, ha declarado que su equipo investigó no solo vídeos, sino también evidencia física, incluyendo muestras de material con propiedades extraordinarias. Renunció en 2017, escribiendo una carta mordaz al entonces secretario de Defensa, James Mattis, en la que protestaba por el secretismo excesivo y la oposición interna a la transparencia por parte de una burocracia arraigada e invisible a la que llamó el Programa Legado Central. Esto nos lleva al documento oficial más significativo de la era moderna, la evaluación preliminar, de junio de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Este informe de 9 páginas es una obra maestra del minimalismo burocrático, pero sus hallazgos son explosivos. De 144 informes de fuentes gubernamentales, solo uno pudo identificarse con alta fiabilidad. ¿Los otros 143? Sin identificar. Fundamentalmente, 80 de estos fueron detectados con múltiples instrumentos, radar, infrarrojo, electroóptico y ojos humanos. Y 18 mostraron características de vuelo inusuales. El informe las enumera con una breve descripción técnica: aceleración instantánea, velocidades hipersónicas sin explosiones sónicas, vuelo estacionario con vientos fuertes, y viaje transmedio, la capacidad de moverse sin problemas entre el aire y el agua. Piensen en esto último. Un objeto que puede volar a 80.000 pies,
sumergirse en el océano y moverse bajo el agua con la misma facilidad que en el aire. Esto viola nuestra comprensión fundamental de la ciencia de los materiales, la dinámica de fluidos y la propulsión. No existe ningún proyecto negro que explique esto. El informe termina con una clásica admisión de no admisión. Los UAP claramente plantean un problema de seguridad de vuelo y pueden suponer un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos. Definen el problema, pero no ofrecen ninguna explicación. La negativa a explicar es el mensaje. Pero el trozo de papel más tentador puede ser una patente de la Marina de los Estados Unidos. La patente número US 10144532B2, presentada por el Dr. Salvatore Pais, describe una nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial. El texto de la patente parece ciencia ficción, analiza el uso de campos electromagnéticos de alta frecuencia para crear una burbuja de plasma de vacío alrededor de un vehículo, reduciendo efectivamente su masa e inercia, lo que permite una aceleración y maniobrabilidad increíble sin fuerza G, exactamente el comportamiento descrito por Fravor y Graves. La Armada hizo un gran esfuerzo para obtener esta patente, insistiendo ante la Oficina de Patentes que no solo era factible, sino que se estaba desarrollando un prototipo funcional. Esta no es una teoría especulativa de un inventor improvisado, es una patente oficial del Departamento de la Armada, lo que sugiere que la física detrás de estos fenómenos no solo se comprende, sino que se está investigando activamente y utilizándose como arma. Si los documentos proporcionan la estructura de este misterio, la prueba real proviene de las personas, los testigos y denunciantes, cuya credibilidad es intachable. Hemos escuchado a los pilotos, David Fravor, Jim Mesleit y Rayan Graves. Su testimonio es consistente, técnico y carente de hipérboles. No son entusiastas de los ovnis, son operadores de sistemas de armas que se encontraron con un sistema de armas que no reconocieron. Pero los expertos van mucho más allá. Luis Elizondo ha declarado que los 5 observables, comunes a estos objetos, elevación antigravitatoria, aceleración instantánea, velocidad hipersónica, baja observabilidad y viajes transmedio, representan una tecnología miles de años adelantada a la nuestra. Ha aludido crípticamente a que muestras biológicas forman parte del análisis. Christopher Mellon, el subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, ha utilizado su acceso sin precedentes para llevar este asunto al Congreso. En un artículo de opinión de 2021, escribió: "El gobierno tiene pruebas de que la Tierra está siendo visitada por vehículos de origen desconocido, y que estas pruebas han sido ocultadas ilegalmente al Congreso". Habla de una sofisticada campaña de desinformación, dirigida al público estadounidense para ocultar la verdad. También está el sorprendente testimonio del Dr. Eric Davis, astrofísico que trabajó como subcontratista para ATIP. En 2020, declaró al New York Times que, en 2007, dio un informe clasificado a una agencia del Departamento de Defensa sobre la recuperación de vehículos extraterrestres no fabricados en esta Tierra. Cuando se le preguntó si se refería literalmente a de otro planeta, fue inequívoco, correcto. Más recientemente, en julio de 2023, surgió una nueva oleada de denunciantes. David Grush, el funcionario de inteligencia de alto rango de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y del Grupo de Trabajo UAP, prestó testimonio jurado y clasificado ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia y el Congreso. Sus afirmaciones, publicadas por The Debrief, son las más directas hasta la fecha. Alega que el gobierno estadounidense posee un programa de recuperación de accidentes para naves no humanas, que este programa existe desde hace décadas y que ha recuperado vehículos intactos y parcialmente intactos. Afirmó además que los análisis han determinado que estas naves son de origen exótico, inteligencia no humana, y que el programa ha sido financiado mediante una compleja malversación ilegal de fondos, oculta a la supervisión del Congreso. Grush representa una nueva fase, no es un piloto que vio algo, sino un funcionario de inteligencia que alega una vasta conspiración ilegal para ocultar el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Y este patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Es global. En Francia, el estudio oficial del gobierno, GEIPAN, cuenta con un tesoro de casos inexplicables. Su informe Cometa de 1999,
escrito por generales retirados y científicos, concluyó que una fracción de los UAP son objetos físicos propulsados por una tecnología desconocida, de probable origen extraterrestre, y que el secretismo del gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto fue una importante operación psicológica. En Chile, la agencia oficial CEFA investigó el ahora famoso avistamiento de cobre, de 2014, donde un helicóptero de la Armada chilena rastreó un UAP en FLIR durante más de 9 minutos, con 2 sensores separados, mientras emitía una extraña columna de material. El objeto fue rastreado por un radar terrestre. Después de un análisis de 2 años, la conclusión del gobierno chileno fue no identificado. En Bélgica, la ola de 1989 a 1990 involucró a cientos de testigos policiales y militares que rastrearon naves triangulares grandes y silenciosas. Los aviones F-16 fueron despedidos con confirmación de radar. El informe oficial de la Fuerza Aérea belga descartó las explicaciones convencionales. En Brasil, el incidente de Colares, 1977, involucró operaciones militares, documentación oficial y lesiones civiles causadas por rayos de luz de Fanny. Los archivos de la Fuerza Aérea brasileña, ahora públicos, muestran profunda preocupación y carecen de una explicación convencional. Todas las naciones siguen la misma estrategia: investigar a fondo en secreto, emitir una declaración pública insulsa y jamás dar una respuesta definitiva a los casos más contundentes. Esta sincronía global sugiere una ignorancia compartida o un secreto compartido. Entonces, ¿cómo se mantiene este secretismo? La maquinaria de ofuscación es sofisticada y burda. Primero, el estigma y el ridículo. Durante 70 años, la herramienta principal ha sido cultural. Al asociar el tema con la irracionalidad, cualquiera que se presente, ya sea un piloto, un operador de radar o un senador, se arriesga a la destrucción de su carrera. Esta es una poderosa censura autocontrolada. Segundo, la compartimentación. La información no solo es clasificada, es SAP, un programa de acceso especial. Dentro de los SAP, existen SAP exentos y SAP no reconocidos, o USAP. Estos son tan secretos que se niega su propia existencia. Una persona que trabaja en el análisis de material puede no tener idea de dónde proviene el material. El piloto que ve la aeronave no tiene idea de quién la recupera. Esto crea una negación plausible en toda la cadena. Tercero, divulgación controlada. La publicación de los 3 vídeos de la Marina fue una válvula de escape. Al darle algo al público, crean la ilusión de transparencia mientras ocultan el 99% de los datos, los registros de los sensores de espectro completo, los retornos del radar, el análisis isotópico de los materiales. Cuarto, terminología engañosa. La nueva Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio, ARO, tiene el mandato de investigar. Sin embargo, sus líderes a menudo presentan los UAP como un posible problema de seguridad de vuelo, desde drones o globos, desviando deliberadamente la conversación de los casos extraordinarios que definen el misterio. Quinto, el muro de dinero. Como alegan denunciantes como Bruch, la financiación para estos programas de ingeniería inversa supuestamente se canaliza a través de asignaciones de presupuesto negro, se oculta dentro de proyectos de ley de asignaciones más grandes y se desvía a través de contratistas privados de defensa, creando un laberinto de secretismo financiero que es casi imposible de auditar para los supervisores del Congreso. ¿Por qué llegar a tales extremos? Los motivos del secretismo, si la hipótesis no humana es correcta, son pragmáticos y profundos. 1. Supremacía tecnológica. Si participas en una carrera para desarrollar tecnología que pueda manipular la gravedad y el espacio-tiempo, no la compartes con tus rivales geopolíticos. El secretismo equivale a una ventaja estratégica, potencialmente durante siglos. Disrupción económica y energética. Dicha tecnología dejaría obsoletos de la noche a la mañana los combustibles fósiles, los motores de combustión interna e incluso la tecnología aeroespacial actual. El orden económico global, basado en la escasez energética, colapsaría. Las entidades que controlan ese orden tienen un incentivo existencial para suprimirlo. 3. Impacto social y filosófico. La confirmación de que una inteligencia no humana no solo es real,
sino que ha estado visitando la Tierra, sería un impacto ontológico. Pondría a prueba todos los sistemas de creencias fundamentales, religiosos, filosóficos y científicos. Los gobiernos podrían temer el malestar social, el colapso de las instituciones o una crisis de significado. El control de la narrativa se convierte en una necesidad percibida para la estabilidad. 4. Pánico por la seguridad nacional. ¿Qué pasaría si estos objetos no solo estuvieran de visita, sino que fueran una presencia permanente? ¿Qué pasaría si hubieran mostrado interés en nuestras instalaciones de armas nucleares, como sugieren cientos de informes desclasificados de Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido? Admitir que no se pueden defender los activos más sensibles contra semejante inteligencia es la mayor vulnerabilidad a la seguridad nacional. Examinemos las posibilidades. ¿Qué podrían ser estos objetos? Hipótesis A. Tecnología humana revolucionaria. Esta es la postura oficial de reserva. Pero se desmorona bajo escrutinio. El comportamiento ha sido constante durante 80 años. Ninguna tecnología permanece secreta tanto tiempo sin que sus productos derivados revolucionen el sector civil. Además, ¿por qué la Armada de Estados Unidos estaría probando naves desconocidas que desafían la física en sus propios campos de entrenamiento sin informar a sus mejores pilotos, creando un enorme peligro de colisión? No tiene sentido táctico ni lógico. Hipótesis B. Inteligencia no humana, NHI. Esta es la interpretación más directa de la evidencia. La tecnología es tan avanzada que parece mágica. La falta de propulsión visible, alas o señales de calor sugiere un dominio de la inercia y la gravedad. La capacidad transmedia sugiere una tecnología indiferente a la diferencia fundamental entre fluido y aire, un problema que nuestra ingeniería está lejos de resolver. Si este es el caso, el secretismo se trata de gestionar el primer contacto y la ganancia tecnológica inesperada. Hipótesis C. Una inteligencia terrestre oculta. La hipótesis ultraterrestre o interdimensional. Esta propone que los fenómenos pueden ser nativos de la Tierra, pero operan en una realidad o a una escala que no percibimos, tal vez una inteligencia no humana que comparte el planeta con nosotros, o una que puede manipular dimensiones. Esto es, en cierto modo, incluso más inquietante que los extraterrestres. Hipótesis D. Un fenómeno natural. Algunos sugieren plasmas atmosféricos desconocidos o fenómenos electromagnéticos. Si bien esto puede explicar algunos informes luminosos, fracasa catastróficamente a la hora de explicar las naves metálicas estructuradas descritas por los pilotos, rastreadas por radar como objetos sólidos y observadas realizando maniobras inteligentes y deliberadas. Las implicaciones de las hipótesis no humanas o ultraterrestres están alterando el universo. No estamos hablando de una nueva fuente de energía, estamos hablando de una nueva física. Una física que permite la amortiguación inercial, la manipulación gravitacional, potencialmente, viajes más rápidos que la luz o la travesía entre dimensiones. La posesión de tal conocimiento es el máximo poder y la máxima responsabilidad. ¿Dónde nos deja esto, al público? Estamos en un punto de inflexión histórico. Por primera vez, el secretismo oficial se resquebraja bajo su propio peso. Los pilotos están hablando. Los funcionarios de inteligencia están testificando bajo juramento. Grupos bipartidistas en el Congreso de los Estados Unidos, como los que están detrás de la Ley de Divulgación de UAP de 2023, están luchando por el dominio eminente sobre cualquier tecnología recuperada en poder ilegal de contratistas privados, y por una junta de revisión presidencial con autoridad de desclasificación. El descubrimiento es real. El secretismo es real. La negativa a explicar es la declaración más contundente de todas. No se trata de creer. Se trata de la evidencia. Se trata de los cientos de testigos militares, los retornos de radar, las patentes, los testimonios jurados y la flagrante y persistente brecha entre lo que los gobiernos saben y lo que admiten. El próximo capítulo de la historia humana podría estar esperando, no en las estrellas, sino en una bóveda. Y la clave de esa bóveda es exigir, implacablemente, que la verdad ya no se trate como un secreto, sino como la herencia humana compartida que realmente es. Si esta investigación le importa, haga oír su voz. Contacte a sus representantes.
Apoye los esfuerzos legislativos por la transparencia. Comparte información basada en la evidencia, no en el miedo. El mayor descubrimiento de todos los tiempos no debería pertenecer a unos pocos, sino a toda la humanidad.